como 50 años contarlos. Pero háganos un Bueno, resumen y ya que empezó Juan José, empiece, cuéntenos un poco. Aprendí a esconderme. Entonces, entonces hice unas notas. Hágale. Unas notas y aquí las tengo. Y si les parece, les leo las notas. Dale, Claro, dale, claro. dale. Bueno. Bueno. Entonces dicen así mis notas. Pienso que mi aprendizaje más importante, trascendental a lo largo de la vida, es el que ha ido determinando la evolución de mi relación personal con el universo. Mi relación con las personas, los animales, las plantas, con el entorno y la naturaleza en general, con el cosmos y conmigo mismo. Me imagino que durante la evolución y existencia inicial dentro del vientre materno, mi relación con la Tierra y el universo fue profunda, con la mediación de mi madre. Las alegrías y angustias que seguramente compartí con ella fueron las que se vivían en 1945, los últimos dramas y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y también año de tensiones y pugnacidades políticas en Colombia y de la dejación de la presidencia de López Pumarejo. De la situación familiar, sé que vivíamos una fuerte estrechez económica. Sin embargo, para la fecha de mi nacimiento, el 31 de diciembre, mi familia ya estaba estrenando casa propia. Como el embarazo había transcurrido bien, mis padres decidieron que el parto tuviera lugar en la nueva casa. Mi papá me contó en sus últimos años que hacia las 10 de la noche del 31 de diciembre de 1945, el médico que asistía al parto fue a la sala, donde él se encontraba y le preguntó qué prefería, que el nacimiento ocurriera en 1945 o en 1946. Y mi papá, que seguramente ya se había tomado unos buenos whiskies, le contestó: seamos honestos, doctor. Con el corazón. Después del trauma extremo, que tuve que sufrir por mi expulsión y destierro del vientre materno, me imagino que mi primera sensación ya afuera debió ser la de un terrible desarraigo y de un abandono y soledad profunda en un entorno desconocido, nuevo y que tenía que empezar a entender y afrontar. Afortunados los que pudimos contar con la mamá para empezar a construir una relación con el nuevo entorno inmediatamente después del nacimiento. Hoy pienso que nuestro destino y nuestra tarea esencial en la vida es descubrir el universo, adaptarnos e integrarnos a él. Somos fruto y parte del universo. Toda la realidad que percibimos forma parte de él. Nuestro instinto de vida nos lleva a tratar de entender, aceptar y construir nuestra relación con él. Y para descubrir y conocer el entorno y los seres y objetos que lo habitan, con sus movimientos, vibraciones y expresiones, contamos con nuestras capacidades sensoriales, con nuestros fantásticos, aunque limitados, sentidos. Tenemos la vista, que cuando gozamos de buenos ojos, es sorprendente e inagotable todo lo que logramos ver. Y es asombrosa la claridad con la que vemos. Tenemos el oído, que descubre en la atmósfera señales y armonías sublimes. El tacto, que permite ver con los ojos cerrados
y oír con los oídos desconectados. El olfato y el gusto, que perciben códigos misteriosos y embriagantes que entran en resonancia con nuestro estómago. Y para interpretar y entender las señales que nos transmiten los sentidos, tenemos la sensibilidad, la capacidad de asombrarnos, de maravillarnos de lo existente y de nosotros mismos, de alegrarnos, de gozar la armonía, de amar, de sentir afecto, pertenencia, empatía y comunicación profunda, de sentir confianza o desconfianza, de percibir tensiones y sentir también la paz cuando la hay. Contando con semejantes capacidades sensoriales y con el don de la sensibilidad, solo requeriríamos estar en contacto con el universo para poder avanzar en su descubrimiento y conocimiento. Nada reemplaza el contacto directo con la naturaleza, la convivencia con las personas, con los animales, las plantas, el paisaje, el firmamento. Los procesos de sensibilización y comunicación profunda toman tiempo, pero el tiempo no se malgasta cuando se usa para estos procesos. Se malgasta cuando se deja pasar el tiempo y la vida sin haber logrado un acercamiento con la naturaleza y el universo. Los sentimientos más valiosos que se experimentan cuando se logra avanzar en la comunicación con nuestro entorno son el respeto, el afecto, la empatía y la confianza. Confianza en el entorno, en los objetos y seres que lo habitan, en uno mismo. Es gratificante habitar un mundo donde hay confianza. Lograr la confianza puede requerir mucho esfuerzo y voluntad de buscarla. Es una fortuna alcanzar la confianza y que ésta permanezca. Y también se puede perder fácilmente, pero es tan importante tenerla que si en algún momento se pierde, hay que luchar por recuperarla a la mayor brevedad. El equilibrio, la armonía y la paz en la vida dependen muy especialmente en que reine la confianza. En mi experiencia, si alguien pierde la confianza en uno, hay que suponer que el responsable de esa pérdida es uno mismo y que en uno mismo está la solución para recuperarla. Si al contrario uno pierde la confianza en alguien, hay que pensar que el problema es nuestra propia falta de comprensión del otro. En la búsqueda de la comunicación con el entorno, prioritariamente requerimos establecer contacto, descubrir y aprender a convivir con el entorno natural. Después, requerimos también aproximarnos y aprender a convivir con lo artificial que forma parte de nuestro entorno, lo creado por las culturas y las civilizaciones, lo cual incluye maravillas que son alimento para el alma, pero también incluye muchísima basura. En este aprendizaje hay que luchar valientemente por no ahogarse en esa basura. En esta etapa de la civilización son cada vez más escasas las oportunidades de contacto profundo con lo natural. Sencillamente porque el entorno natural está cada vez más destruido, invadido y contaminado por las instalaciones, las actividades humanas y sus desechos. La mayor parte de la vida, de la mayor parte de los seres humanos,
transcurre en espacios urbanos artificiales donde ni siquiera puede gozarse de la noche y de las estrellas, porque la contaminación lumínica y atmosférica lo impiden. Hoy en día hay mucha gente que no ha visto el firmamento estrellado. Mucha gente desconectada del entorno natural, que se entera de las condiciones climáticas de donde vive por los noticieros y no por la observación directa del cielo, la forma, el color y el movimiento de las nubes. Se anotaba aquí, sí, que en la nueva constitución que se está elaborando actualmente en Chile hay en consideración un artículo en que se establece el derecho de los chilenos a la oscuridad. La sensibilización de las personas al entorno natural es la base esencial para que la humanidad comparta el respeto a ese entorno, a su diversidad e integridad física y biológica, dentro de las dinámicas naturales de nacimiento, muerte y de expansión, contracción del universo. La sensibilización es asimismo la base para que la humanidad comparta la obligación ética de no agredir ni atentar contra la sostenibilidad de la naturaleza. Son nuestros sentimientos los que orientan nuestra actitud y comportamiento con el entorno y el medio ambiente. No tenemos que esperar los análisis de la ciencia, siempre basados en modelos reduccionistas. Pienso que el problema gravísimo, prioritario, que enfrenta nuestra civilización es la confianza y poder desmedidos que hemos depositado en la ciencia y la técnica. En los inicios de la civilización occidental, la ciencia fue parte de la filosofía y se desarrolló generalmente integrada al propósito noble de entender el funcionamiento y el sentido del universo. Hace más de 2000 años, Sócrates se dice que dijo que si le atribuían alguna sabiduría, tal vez era porque él sabía que nada sabía. Sabía que la verdad del universo es inalcanzable y que nuestros conocimientos son muy poca cosa e inciertos. Hasta ahí íbamos bien. Unos siglos más tarde, Arquímedes exclamó en la bañera el famoso Eureka, cuando descubrió la igualdad entre la fuerza de flotación de su cuerpo y el peso del volumen del agua desplazada. Es posible que la Eureka haya sido un gesto pretencioso, orgulloso, prepotente de celebración de una victoria sobre la naturaleza, pero no lo creo. Creo más bien que su grito haya sido una exclamación sana de alegría por haber descubierto algo bonito y sencillo que estaba a la vista. Creo que por largo tiempo predominó una valoración relativamente humilde o moderada de nuestras capacidades de entendimiento del universo. Es en los últimos 250 años, desde el comienzo de la Revolución Industrial, cuando perdimos la humildad y la sensatez y empezó a acentuarse y a predominar el sentimiento de que la ciencia y la técnica eran capaces de entender plenamente y dominar la naturaleza. Y acabamos depositando nuestra confianza en la ciencia y la técnica y dándoles un poder desmedido y plena libertad para desarrollar y poner en práctica tecnologías que buscan adecuar la naturaleza a nuestro capricho y beneficio, para satisfacer nuestro ego
y nuestros apetitos ilimitados, apetitos que nuestra misma civilización se encarga de exacerbar, dizque para mejorar nuestro bienestar y confort. Creo que el supuesto bienestar y confort que nos ofrece la civilización en buena parte es una fantasía. El bienestar y confort que se nos vende se obtiene en buena medida a expensas de sacrificar algo mucho más valioso, el contacto directo con el mundo natural y su gozo. Cuando en un ambiente sano cerramos la ventana de nuestra habitación y ponemos en funcionamiento el aire acondicionado, no solo nos aislamos de la sensación del aire natural, su temperatura, su humedad, su movimiento, sino también de lo que transporta, de los aromas y los sonidos emitidos por la vegetación, los pájaros, los insectos y la lluvia. Al cerrar la ventana de nuestra habitación, nos alejamos de la vida y nos aproximamos de la muerte. Algo similar puede ocurrir con los ingentes esfuerzos y sacrificios que se hacen para prolongar indefinidamente la vida, suponiendo que la vida es tiempo. Pero la vida no es tiempo y sobre todo no es tiempo que se malgasta en medio del confort, de la inactividad y del vacío. Durante muchos años trabajé en la concepción y diseño de pequeños y grandes proyectos de ingeniería, energéticos, hídricos, de transporte, mineros. Mi trabajo se orientó principalmente a buscar alternativas que lograran los objetivos deseados, minimizando los impactos negativos ambientales y sociales y que fueran técnica, ambiental, social y económicamente viables. Mi experiencia es que si el proyecto es sensato y hay suficiente flexibilidad respecto a su esquema, la localización y disposición de sus partes, normalmente se logra encontrar una alternativa viable. No siempre. Claro que la viabilidad socioambiental suele ser una condición poco exigente, especialmente la viabilidad ambiental. Si la exigencia no hubiera sido la viabilidad, sino la sostenibilidad ambiental de los proyectos en los que trabajé, creo que para la mayor parte de ellos, para la inmensa mayor parte de ellos, no hubiera sido posible encontrar una alternativa ambientalmente sostenible. La sostenibilidad ambiental es un propósito de todas las especies y de toda la vida. Las especies vegetales y animales y sus sistemas de supervivencia llegan a un alto nivel de sostenibilidad a través de una evolución complejísima que toma miles de años. Una civilización que busca la sostenibilidad tiene que evolucionar en su organización y sistema de vida en forma similar a las plantas y los animales, con gran precaución, delicadeza y respeto con el medio ambiente y sobre todo sin afán y sin codicia. No creo en la sostenibilidad ambiental de nuestro modo de vida y de nuestra civilización orientada, como lo está, a aumentar continuamente el confort, la duración de la vida, a incrementar insaciablemente el consumo y la acumulación de bienes materiales y de servicios cada vez más extravagantes. No creo en la sostenibilidad de una sociedad puesta en manos de la ciencia y la técnica y con una fe absurda en la capacidad de estas
para resolver todos los imprevistos y satisfacer nuestra ambición ilimitada. Estamos en una gravísima encrucijada. La esperanza es salir de nuestra fe ciega en la ciencia y la técnica y ponernos en manos de sabios humildes que, como Sócrates, crean que lo más importante que saben es que nada saben y que ayuden a reorientar la cultura y la civilización buscando satisfacer nuestras necesidades básicas sin comprometer la diversidad y sostenibilidad de nuestro entorno y promoviendo el gozo del universo, la filosofía, la ciencia por la ciencia y el arte por el arte. Como parte de la crítica profunda de nuestra cultura y nuestra civilización, será necesaria una revisión también profunda de la educación, sus contenidos y sistemas. Será necesario darle prioridad a los espacios y apoyos para facilitar la convivencia y sensibilización con el entorno de las personas. Con el entorno de las personas. Y me temo que habrá que darle prioridad a la reeducación de las personas que pretendemos tener un nivel educativo satisfactorio. Somos los que hemos tenido poder y los mayores responsables de la orientación actual de esta civilización inviable y de que la sociedad actual se comporte sobre la tierra como si fuéramos sus conquistadores y colonizadores recientes. En la oficina donde ejercí la profesión, tuve colgado en la pared un aforismo, un escolio del humanista y filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, que dice que es preferible depositar el poder en dementes que en técnicos, porque de los dementes es posible esperar un momento de lucidez. Yo reemplazaría los dementes por sabios de culturas que mantengan una relación profunda con la naturaleza. Esas es lo que, las notas que... Espectáculo, Juan José, qué belleza. No sabía esa profundidad de pensamientos, qué maravilla. Me encantó oírte. Oye, ¿y podemos tener una copia de eso que escribiste? Sí, con gusto. Buenísimo, buenísimo. Me parece Bueno, excelente. está más o menos como lo dije. Sí. Qué bien. Okay. Bueno, ¿alguien quiere seguir? De nuevo, este tema, bienvenido Clemente, que llegó un poquito tarde, pero la idea es que expongamos lo que sugirió Martín, que hemos aprendido en la vida. Y en base a lo que Jean-Claude nos inspiró la vez pasada y nos dio unos principios y unas normas que para él son importantísimas, creo que es un gran ejemplo para todos. De manera que el que quiera seguir, solo levanten la mano. Hola Clemente, te vimos. Hola Darío, ¿cómo van? Juan Bienvenido. José, Martín, Eugenio, Gonzalo, ¿cómo van? Esther, María Teresa. Buenas, Uy, buenas, ¿cómo van ustedes todos? lo Hola, que María pasa es que Teresa. después de Darío. escuchar a Juan José queda muy difícil. Queda muy difícil eso. Oye, Y esta Se preparó muy bien. Yo sí quisiera hacerlo, pero si me dan tiempo hasta la próxima. Sí, claro, clarísimo. Y hay varios que han pedido turno para la próxima, que Lucía, por ejemplo, me dijo que tenía todo listo, pero que se le presentó un inconveniente y que la próxima. Pero a ver, ¿quién más ha preparado algo? Quisiera seguir adelante. A ver, Martín, tú que fuiste el gestor de esta idea. El gestor de la idea. Como Gonzalo. Lo tiraron al De charco. ninguna Dale. manera he preparado una reflexión tan profunda como la de Juan José. Y no me haría mucha falta porque coincido con Juan José. Es decir, como somos cercanos, hablamos y compartimos muchas ideas. Entonces, mucho lo que dijo Juan José es algo que yo comparto. Entonces, pues yo había pensado una cosa mucho más
corta, esquemática, unas frasecitas, unas ideas que han surgido por el camino a medida que uno va caminando por esta vida. Y entonces, aquí tengo unas cositas chiquitas, pensando en frases que, por ejemplo, frases que he recogido por el camino y que recogí inevitablemente con los indígenas. Entonces, he visto una frase bonita cuando discuten y dicen, esto está bueno para usted, yo soy otro. Por ejemplo, esa frase, de ahí interpreté y lo asumí, lo asimilé, perdón. La idea de que eso está bueno para usted, porque usted tiene una historia, porque usted tiene una realidad, porque usted vive de cierta manera. Eso es lo que usted entiende de la vida y está bueno para usted y le sirve para usted caminar. Yo soy otro, yo tengo otra historia y yo camino de otra manera. Me pareció bonito porque no estamos buscando que yo tengo la razón o usted tiene la razón. Yo tengo la verdad o usted no la tiene. No se trata, y yo creo que en la vida el concepto de verdad, aunque los filósofos le dan mucha importancia y con toda la razón, es parte de su reflexión, algunos filósofos por lo menos, pero yo creo que ha hecho mucho daño también el creer que uno tiene la verdad y uno por eso, Putin cree que tiene la verdad, por ejemplo, pero las religiones han tenido la verdad. Y a mí me gusta mucho esa idea que tienen los indígenas que dicen, eso está bueno para usted, yo soy otro. No es que no quieran conversar, no es que no quieran discutir, sino luego plantea su idea y se escuchan unos a otros y cada uno va asimilando y va aprendiendo de lo que la otra persona piensa y ve. Y esto es algo que yo he asimilado y que entiendo y que también Juancho lo ve, porque discutimos juntos y yo digo, eso está bueno para usted, Juancho, yo soy otro. Es decir, no voy a entrar necesariamente en el debate. A mí me pareció que lo que aprendimos en el colegio lo tuve que desaprender. Eso de estar racionalizando, discutiendo, tratando de refutar, que puede ser un ejercicio interesante, a mí no me luce, no es para mí. Entonces, a mí eso no me luce, yo prefiero escuchar y fluir. Y si es similar y contar lo que yo pienso y los demás lo podrán aceptar o no, no estoy pidiendo que lo acepten tampoco. Eso es una idea por aquí. Otra idea que lo resaltó Juancho y que a medida, pues tanto por mi vida como yo creo por la vida de todos nosotros, la idea de que nosotros somos naturaleza. Y yo creo que esto también lo hemos asimilado, lo he asimilado yo en parte por los indígenas, porque yo creo que hay algo interesante y es que nosotros pues hemos visto la naturaleza como algo aparte. No somos diferentes de la naturaleza. Entonces está allá y nosotros aquí. Y hemos visto la naturaleza como una colección de objetos que nosotros explotamos según nuestras necesidades, según nuestro plan de desarrollo o nuestro concepto de desarrollo y utilizamos la naturaleza para nuestras necesidades. Está centrado en nosotros. El indígena no. El indígena es parte de la naturaleza y yo creo que somos parte porque si no, ¿qué somos? Porque creo en la evolución. No creo que aparecimos de otra parte. Y somos una manifestación de esa evolución galáctica, biológica y cultural, donde el universo, que también creo tiene de alguna forma una intención, simplemente por la manera tan precisa como ha evolucionado, y que nosotros tenemos un papel específico que somos, podríamos decir, una forma de decirlo, decía Carl Sagan, si no me equivoco, somos la conciencia del universo, somos una conciencia particular, hemos nacido y estamos aquí para celebrar. Yo creo que es eso, aunque muchos de los animales están para celebrar, pero el universo quería reflexionar, mirarse a sí mismo, celebrarse, celebramos de otra manera. Nosotros podemos crear la novena sinfonía, por ejemplo, y evidentemente otros seres no hacen lo mismo. Pero yo creo que ese concepto de que la naturaleza es una comunión de sujetos, podríamos decir, y estamos siguiendo hacia allá en nuestra cultura, porque estamos viendo que nos hemos alejado de la naturaleza, ya lo decía Juancho, y tenemos que volver a acercarnos. Y entonces estamos buscando a respetar la naturaleza como unos sujetos con unos derechos, que es compleja la palabra derecho y particularmente en este contexto, sobre lo cual ahorita no voy a entrar a hablar, pero sí me parece fundamental y muy importante de que si queremos el futuro para el bienestar de la humanidad, más que todo de la humanidad, en este planeta, tenemos que acercarse a la naturaleza y que tenemos que reconocerlo con, llamemos unos derechos, por usar esa palabra ya que se ha utilizado, los derechos de la naturaleza. No sabemos cómo hacerlo.
Y tenemos otras culturas como las indígenas milenarias que han desarrollado con la misma inteligencia y capacidad nuestra otra visión del mundo, que somos naturaleza y han convivido con la naturaleza como una comunión de sujetos, como una comunidad, y eso me parece fundamental. Me parece que hay diferentes formas de ser un ser humano y hay diferentes cosmovisiones y hay diferentes paradigmas para cómo se relaciona uno con la naturaleza. Y esto a mí, sí, cuando digo que es lo que he aprendido en la vida, más que un análisis teórico, es lo que yo he asimilado, lo que yo vivo, lo que me hace, que me acompaña todos los días y que me acompaña cuando me enfrento a las diferentes situaciones de la vida. Y para mí eso de que somos naturaleza y que los indígenas no son primitivos, ni son gente que quiere ser como nosotros en ningún momento, sino que tiene una propia cultura y esa cultura me parece muy sofisticada, profunda y que somos naturaleza en lo que uno de los aspectos que resalto de esa cotidianidad. Perdón. También las otras cosas, también de lo que yo he sentido toda la vida y es lo que he experimentado, y tal vez es algo que todos sabemos, pero lo menciono, es que uno debe vivir por una causa mayor que uno mismo. Es decir, a uno le da felicidad vivir por algo más grande que uno y buscarlo, y no buscar solo la satisfacción personal o inmediata, sino vivir por una causa. Y también he aprendido en ese camino que lo que muchos consideran imposible es posible. Es simplemente uno tener esa visión o tener esa intención, ser constante, insistir, caminar, y se pueden lograr cosas extraordinarias siempre y cuando no sean orientadas a un deseo personal. Por ejemplo, me ha pasado en la vida, en la suerte y la oportunidad que he tenido hablando, por ejemplo, con presidentes, y me refiero a Alfonso López Miquelsen, o me refiero a Barco, o me refiero al mismo Juan Manuel Santos, hablando siempre, lo que yo tenía que hablar era los indígenas, su cultura, la selva, y me decían, no, Martín, sí, porque es que muchos que nos llaman es para que les haga un favor a ellos. Usted siempre que llama, sabemos que está buscando ayudarle a que funcione la cuestión indígena o lo que sea. Cuando uno piensa para una causa mayor y uno vive eso, la gente lo aprecia, la gente lo entiende y la gente le da importancia y le abre a uno puertas. Entonces, eso es otro aprendizaje que he tenido. Otro aprendizaje también que va con mi carácter es que yo creo mucho más y me ha ido mucho mejor con los cuentos que con las explicaciones. Y entonces, desde que llegué a Ondas Indígenas por primera vez en el año 72, me dijeron, Martín, ¿usted a qué vino? Yo le dije, a escuchar cuentos. Y después de que me contaron varios cuentos, yo les conté mitos griegos. Y comenzó una relación de intercambio de cuentos y luego de reflexiones sobre cuentos. Y lo que yo aprendí, pude moverme, pude establecer una relación amable y de confianza, como dice Juancho, con los indígenas, es con los cuentos. Pero es lo mismo. Por ejemplo, si algo me pregunta Martín, ¿y usted cómo hizo para avanzar con el presidente Barco para los territorios indígenas? Pues le echaba cuentos, le hablaba a los cuentos, los indígenas, y él me llamaba una vez por semana, Martín, venga, que con usted es un descanso, es un recreo, porque tengo muchos problemas. Hablemos de los indígenas, y echaba cuentos, y cuando echaba cuentos llegó nuestro presidente, y bueno, ¿y por qué no llevamos a la práctica? Hagámoslo, Martín, hagámoslo. Ese cuento que usted tiene, echémoslo para adelante. Yo siento que eso a mí me ha funcionado muy bien. El de poder echar los cuentos para mí es lo que yo he aprendido para mí. Vuelvo a decir, todo lo que digo son a mi experiencia, lo que a mí me sirve. No pretendo, cada uno tiene su camino y cada uno tiene lo que la vida le ha enseñado. Perdón, aquí simplemente tomé unos apuntes. Otra cosa que he tenido en mi experiencia también, insisto, en mi experiencia, es que saber poco es bueno. Tal vez es lo que dice Juancho, solo sé que nada se puede ser.
es una forma de ponerlo, pero yo creo que es otra cosa. Es saber poco, de hecho. Porque cuando uno sabe muchos detalles sobre lo que va a hacer, uno se pega una embolatada y una enredada y comienza a discutir y otros opinan y no sé qué. Y uno, es difícil moverse. Cuando uno entiende y uno tiene una visión, mire, esto es lo esencial y camino para allá. Uno a veces se vuelve casi, me decían a veces los indígenas, me decía Martín, usted en la selva camina como una danta, como un tapir, mirando para abajo, ahí va. Y eso también en la vida ha sido un poquito así, ahí voy empujando, ¿no? Y obviamente lo que dice Juancho de la sensibilidad hacia el entorno, pues obviamente es un placer y es importante, fundamental, y eso lo alimenta a uno. Pero tengo esa impresión, que es una impresión, es una forma que yo siento que la vida, que a veces cuando uno sabe mucho, uno se le complica la vida y sobre todo cuando se mete muy en lo técnico. A mí me parece que a veces lo técnico lo separa a uno de un entorno, lo separa a uno de lo más básico, lo aísla a uno de una conversación más sencilla con el campesino, con otra gente que tiene la experiencia y las experiencias es lo que, de donde uno más aprende. Otro tema, bueno, dentro de esta visión un poco más sencilla también el crecer orgánicamente, ¿no? Es decir, uno va por un camino, uno ve cómo evoluciona, uno va cambiando un poquito, aunque dije ahorita que hay que enfocarnos en donde uno va, pero los pasos que uno da, sí, el crecer orgánicamente, fluir, es una palabra que me gusta mucho y que siento mucho que uno tiene que fluir, que uno tiene que soltar los problemas, uno tiene que fluir y tiene que fluir con el entorno, y eso también me ha servido para conversaciones en que uno puede escuchar, aportar, fluir. También otra cosa que aprendí, tanto con los indígenas, porque me tocaba en mi forma de hablar con ellos, como también el gobierno cuando trabajé, la gran ventaja de hablar de últimas y escuchar a todos primeros y después reconstruir todo a partir de lo que los demás dijeron. Eso es otra cosa que también ayuda mucho, ¿no? Escuchar primero y ver cómo por dónde va la cosa y uno luego hablar fluyendo con la energía del otro, fluyendo por donde se está dirigiendo la conversación y no entrar a trancar, a hablar, a imponer, porque tiene una reacción, montan las defensas, ¿no? También tengo una frase que utilizo mucho y que tiene que ver, no sé, cuando la gente me pregunta, bueno, Martín, ¿y usted cómo llegó a donde llegó? ¿Cómo hizo lo que hizo? Y muchas veces he repetido en mi vida, es que la vida me piensa. Y tengo esa sensación. Yo no es que planifique todo, no racionalicé, ni mucho menos, pero uno va andando y la vida va abriendo puertas. La vida de alguna manera uno siente que, porque no sabe cómo llegó muchas veces, uno no sabe realmente cómo llegó. Ahorita estoy escuchando, escribiendo mis memorias y se vuelven cuenticos otra vez y se vuelven conversaciones con los indígenas, pero uno no puede decir que uno planifica la vida. Y si yo hubiera sabido todas las vueltas que hay que dar antes de comenzar, tal vez no lo hago, ¿no? Es decir, uno va caminando y va fluyendo y la vida lo va pensando a uno. La vida tiene algo más grande que uno. La comunidad, el medio ambiente, el entorno, todo más grande que uno. Uno es una parte. Y a mí me gusta el concepto, y aquí Clemente me podrá opinar y algunos de ustedes también, un poquito. Me incomoda el concepto cuando hablamos de derecho de naturaleza, inclusive muchas veces la palabra derecho me parece complicado en cierta manera, y en la manera de que lo veo un poquito como esa visión liberal de que todos nacemos libres y a través del contrato social nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a acordar y el resto yo tengo derecho a todo. Soy libre para todo y mis derechos van hasta donde sus derechos comienzan o los suyos llegan hasta donde los míos comienzan. El indígena no, el indígena es la relación entre las partes. El indígena, cuando lo educan, lo forman como para participar en esta gran comunidad, incluyendo la selva. A veces lo puedo comparar como un rompecabezas, que cada pieza es diferente, pero está ahí para formar un cuadro. La persona se forma para
esto. Podrán decir que la educación es algo parecido, tal vez, pero el concepto de derecho tiene algo que me parece que va también con la mentalidad de que la naturaleza son los objetos con una economía que es más individualista, que es más acumulativa, que acumula, que compite, versus lo que veo en los indígenas que colaboran, que tienen otra visión, y no lo hago por romántico ni mucho menos, sino porque su base de su vida es intercambio, reciprocidad, fluir entre las partes, tanto con la naturaleza y entre las personas. Otros punticos. Otro tema que ha surgido mucho, particularmente últimamente, serán los años, no creo, la importancia de la espiritualidad. Y no hablo de la religión. Hablo de que siempre he pensado que los seres humanos somos seres espirituales. Y me parece que, y obviamente hemos estado viviendo un mundo materialista y mecanicista desde Descartes, como decía Juancho, desde la revolución industrial. Y hemos enfocado mucho la tecnología, y que no digo que es mala, y hemos enfocado mucho la ciencia, que es una metodología y está limitada a su metodología. No le podemos esperar que la ciencia vaya a entrar en la conciencia, o entra en la espiritualidad, o entra en otros temas, porque su metodología apunta a otra cosa y está limitada, pero es extraordinaria. En eso, Juancho, yo difiero un poquito con Juancho. Yo sí creo que la ciencia es una forma de pensar extraordinaria, pero que no es una verdad absoluta ni nos puede definir todo en la vida, ni mucho menos. Y cuando decimos, no, hay que pensarla, y lo están diciendo, hay que pensar el futuro a partir de la ciencia, no, hay que pensar el futuro con la ciencia. Es muy útil, pero es a partir de la conciencia, a partir de una ética que tenemos que pensar, y los indígenas tienen otros lentes, ellos miran de otra manera, a partir de la intuición, a partir de la meditación, a partir de la convivencia con la naturaleza íntima. Es muy importante ese concepto con los indígenas, la intimidad, el conocimiento basado en la intimidad. Porque la intimidad, cuando un chamán dice yo miro un árbol hasta que me vuelvo un árbol, es decir, el que dos cosas se unan, se mezclen uno en el otro. Cuando, y decía con otro chamán, yo tengo la impresión que el entendimiento de ustedes es más, no es tanto una cuestión de saber de plantas y animales, que también saben, sino esa intimidad. Y me digo, sí, es que si no hay intimidad, ¿cómo se llega a la espiritualidad? Yo resalto la espiritualidad porque creo que todos los seres humanos lo tenemos, y que tenemos que abandonarlo cuando nosotros hablamos de que tenemos que tener desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo político, pero no hablamos de que hay un componente real. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una cuestión abstracta, estoy hablando de una dimensión real que nos nace del corazón, que nos nace desde nuestros sentimientos, y que es fundamental. A esto tiendo a darle mucha importancia, y tiendo a darle mucha importancia porque los indígenas, esa dimensión es fundamental, y yo creo que en la cotidianidad nuestra es fundamental si entendemos lo espiritual como esa alegría del corazón, cuando uno transciende más allá, tanto con la gente como con el universo, como cuando miro una puesta de sol y veo eso y me da una alegría, estoy trascendiendo, ¿no? Eso con cielo estrellado, trasciendo, esa conexión con la naturaleza, que somos la naturaleza, eso trascender, eso sentimiento profundo, es un poquito lo que yo clasifico o meto con mi concepto de espiritualidad. Estas son algunas ideas, claro, la confianza es otra, obviamente, que es fundamental, y Juancho ya lo explicó, no voy a repetirlo, pero ahí hay algunas ideas de lo que a mí me motiva y que me lleva por el camino. Qué bien, Martín, qué maravilla. Estos tipos nos dejaron a nosotros asustados. Qué bueno. Nos dejaron callados, nos dejaron mudos. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Se puede hacer comentarios? Claro. Claro, claro. Aquí todo Claro, es abierto. No, yo he Muy aprendido bien. muchas lecciones de ustedes, y aprovecho simplemente para contarles una lección que aprendí de Martín, y de la cual él habló hace un momento. Por allá en
a finales del siglo pasado, o sea, por allá como en 99 o 2000 o una cosa así, yo estaba dirigiendo una tesis de doctorado de un actual profesor de la Universidad Nacional. Y era sobre modelos, pues, de cómo se incorpora el conocimiento para el progreso de la sociedad y esas cosas. Y mi estudiante se fue a Stanford a hacer una pasantía. Él era estudiante del doctorado de la Nacional y se fue a Stanford a hacer una pasantía. Y uno que había sido mi maestro muchos años antes, le dijo, usted está, ¿por qué no? Porque esa tesis que usted está haciendo la puede hacer cualquier gringo. ¿Por qué no hace una tesis que solamente un colombiano pueda hacer? Y le creímos pues a ese consejo, y entonces empezó a hacer un trabajo sobre la negociación de los derechos sobre el conocimiento étnico. Así empezó la tesis. Y me encuentro con Martín, y Martín me invita al Amazonas, me lleva allá a Leticia, a una reunión tremendamente interesante, de la que yo aprendí muchísimo realmente. Y vi a Martín precisamente en esos procesos por allá en una maloca, conversando con los sabios, y pues yo participando pues de la ceremonia. Fue como una ceremonia en un grupo ahí cercano de Leticia. Y le pregunto yo a Martín, ¿usted qué opina de esto? ¿Cómo debería ser la negociación sobre los derechos del conocimiento que tienen los indígenas sobre las plantas, ¿no? ¿Cómo se debe hacer eso para respetar, pues, para tratar de que sea algo más equilibrado? Y la respuesta de Martín fue ese primer tema que mencionó hoy, la otredad, la llamaría yo. La otredad, el reconocimiento del otro como algo diferente, como algo que no está dentro de, ni dentro de mi persona, ni dentro de mi cultura. Y me decía Martín, no, realmente esto, eso no puede ser objeto de una negociación, porque es que los indígenas lo que quieren es compartir ese conocimiento y ellos no están pidiendo nada a cambio. Entonces eso le dio un viraje a la tesis de este estudiante completa. Y en últimas, la conclusión de la tesis, pues, para ser breve y para expresarlo en términos no tan elaborados, la conclusión de esa tesis fue, mire, ese conocimiento hay que recogerlo, hay que aprovecharlo indudablemente, pero a cambio de eso, digamos, como que lo que hay que hacer es asegurar la supervivencia de esas culturas que han generado ese conocimiento. Esa fue como la conclusión de esa tesis. Fue una experiencia absolutamente maravillosa que todavía te agradezco, Martín, pues porque me mostró muchas cosas. Además, ver a Martín peleando contra los misioneros, o más bien los misioneros contra Martín. No, En y si esta te reunión, porque contara, allá se presentaron Martín quería organizarlos y por eso me invitó, porque yo estaba metido en planes de desarrollo que ellos no llaman así, sino planes de vida, no de desarrollo, sino planes de vida. Y me invitó para compartir ahí, pues tratar como de que ellos pudieran aprovechar unas estructuras de la Constitución del 91 para tener, digamos, como mayor autonomía
Esa era, así fue como yo entendí pues el encargo de Martín. Y la verdad pues fue uno de los muchos aprendizajes. Es difícil como este ejercicio que estamos haciendo, pues es un ejercicio difícil porque uno no sabe cuáles aprendizajes escoger. Uno ha tenido muchos aprendizajes. Excelente, excelente, Clemente. Buenísimo el comentario, buenísimo la continuación de lo que decía Martín. Excelente. Quiero Buenísimo. decirle un comentario rápido a Clemente, ¿me permites? Dale, dale. Cortico, porque sé que somos muchos y el tiempo pasa, pero un tema muy importante, Clemente, lo que acabas de decir, y que me preocupa también bastante con la forma en que se aborda a los indígenas, que se habla del conocimiento indígena. Y yo prefiero hablar, te digo porque es la sabiduría. Y lo digo por lo siguiente, es que mi temor es que cuando hablamos del conocimiento indígena queremos extraer lo que es útil para nosotros y meterlo dentro de nuestra racionalidad y no tratar de verlo en el contexto de la cultura y el significado que tiene, porque no podemos extraer un conocimiento, no es una cosa aislada, es una forma integral, ¿no? Entonces, es un sistema, mejor dicho. Entonces, no podemos sacar parte del sistema y meterlo a otro sistema sin que pierda su valor. Y se habla mucho de aprovechar el conocimiento indígena, o aprovecharlo, o tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta la totalidad de la cultura. Es complementando lo que dijiste, pero que es todo lo que estás diciendo y lo que hemos dicho son debates de hoy en día que se están dando ante el cambio climático, ante el panel de científicos para el Amazonas. Estos son debates importantes de hoy en día y estamos ya en un cambio cultural donde muchos de los elementos de nuestra civilización, nuestra cultura están fracasando o se están deteriorando y estamos en un cambio y muchos de estos elementos que estamos hablando aquí son los que están formando un nuevo momento y que es fundamental para la juventud, que está bastante decaída y pesimista porque dicen, caray, en el mundo, ¿para dónde es que vamos? Pero hay de dónde agarrarse, hay nuevos caminos, hay algo nuevo surgiendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Martín, excelente. ¿Alguien más tiene alguna cosa preparada para hoy? Yo no lo tengo muy preparado, pero Dale, María Teresa. no lo tengo muy preparado, pero en realidad, pues, la palabra derecho me hizo como una chispita aquí y me acordé de mi mamá que me dijo de una manera muy brusca, porque era francesa y muy clara y me dijo, bueno, como su hermano estudió ingeniería, como su hermana estudió medicina, usted estudie derecho. Y entonces así fue como me metí a estudiar derecho en la Javeriana. Y esa fue un primer aprendizaje que hice y fue comparar la Javeriana con el liceo francés y evidentemente había muchas diferencias, no negativas todas, pero sí diferentes, en la manera también de expresarnos, en la manera de hacer le plan, y aquí era más la cuestión de los silogismos, etcétera. Entonces era un mundo muy nuevo para mí. Pero esa fue una experiencia pasajera y mientras todos mis compañeros, incluido Juan Camilo, se dedicaron al derecho, yo me dediqué a escribir y empecé a escribir en el siglo, cuando no pensaba mucho en lo que era el siglo, ni creía en lo que se escribía en el siglo, y fue así como empecé a hacer un aprendizaje y a entender lo importante que es en la vida, lo que decía un poco Martín, es decir, que la vida lo va a uno llevando hacia lo que uno verdaderamente quiere hacer. Entonces yo lo que quería hacer más que el derecho, era escribir, y así fue como empecé escribiendo. Y creo que el escribir tiene que ver con la palabra y creo que es algo en común que tenemos todos los que estamos aquí y es el poder de la palabra. Creemos en el poder de la palabra, no creemos en el poder económico,
no creemos, pues obviamente no estoy diciendo, no le estoy diciendo eso a Clemente porque me corta la cabeza por lo No, menos. para nada, De la para cual nada. no me Tú sabes estoy bien que no. yo sé. Entonces, a empezar a escribir y escribir exige comunicar. Durante mucho tiempo solo me dediqué a escribir y periodismo, pero eso es una, digamos, una trayectoria que también me enriqueció mucho. Y tiene que ver con la palabra comunicar, que creo que es lo que tenemos en común todos los que, sobre todo los que han hablado hasta ahora, y es la importancia de comunicar. ¿Y qué es comunicar? Comunicar no es solamente ver la naturaleza, como Martín, vivir la naturaleza, sino también expresarla y comunicársela a alguien para que alguien lo vea a uno como parte de esa naturaleza, o como también Juan José, también que, digamos, filosofó sobre eso. Y realmente a partir de ahí empecé a no solo a entrevistar gente, sino a empezar a conocer la gente. Y eso es un poco lo que yo veo cuando uno está en Bogotá, uno realmente no conoce la gente, y menos ahora en esta pandemia. Entonces, esta manera de es otredad, que sí es una otredad, pero la otredad es demasiado filosófica. Martín, no sé qué pienses, en el sentido de que la otredad es simplemente preguntarle a la persona que tiene uno al frente, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué, cómo vive? Y en ese sentido uno se da cuenta de que la gente vive distinto de uno. Y eso, pues esa es una conversación que tuve mucho con Javier Darío Restrepo, con el cual escribimos un libro. Y es el otro, pero entendido en un otro como muy diferente de lo que yo puedo ser. Y tal vez el periodismo me ayudó mucho en eso, en el sentido de que el otro siempre habla de sí mismo. Y esa es la función de uno, entrevistar al otro para que hable de sí mismo. Y entonces uno, la manera que tiene la gente de hablar de sí, le permite a uno detectar cuando el ego está alborotado, como digo yo, cuando es una persona que tiene sensibilidad, que tiene inteligencia, entonces, o no la tiene, o tiene otro tipo de inteligencia, una inteligencia más natural. Y entonces, esa manera de comunicar, yo creo que ha sido sustancial como para ustedes, pues la naturaleza, que me gusta mucho la naturaleza, pero creo que, por ejemplo, en Colombia, y siempre vuelvo a Colombia porque yo conocí la Colombia profunda, en donde todos los seres humanos son diferentes y muy diferentes según sus entornos. Entonces uno pues se da cuenta que la manera de entender en lo que está un país como Colombia es tratando de entender a la gente. Y lo que veo yo, lo que he podido ver en viajes que he hecho, por ejemplo, he estado en el Putumayo, he estado alojada en parroquias de curas que han matado desde entonces. He tenido mucho contacto con el dolor, no solamente con la naturaleza, sino también con el dolor. Y realmente la manera como se comporta la gente con el dolor es muy diferente, dependiendo del sitio, dependiendo. Entonces se habla poco del dolor. Y entonces eso me motivó, entre otras, a escribir un libro sobre el padre Ulcue, Chocue, porque estuve también en el Cauca, en Toribío, donde hay toda una historia de dolor y de compartir ahí, Martín, también con los países y de
muchos algunos de los cuales de la Guardia Indígena que han sido asesinados. Entonces, esa experiencia con el dolor realmente me ha marcado de una manera que tal vez no es muy, ¿cómo diríamos? Pues es bastante profunda y triste. Entonces me despertó una sensibilidad que nunca me despertó el derecho. Y empecé a entender cómo la gente no tenía derechos o los perdía. Y eso ha sido, digamos, una motivación para mí en tratar como no tanto de ayudar, porque no creo mucho en la caridad, sino en entender el dolor del otro. Y tal vez eso me ha afectado, pero yo creo que en manera positiva, porque he visto unas experiencias de dolor tan terribles que digo, pues yo tengo mucha suerte en realidad de haber transitado por la vida de una manera cómoda y agradable y en fin, y sin ninguna tragedia que uno diga puede ser. Ahora, la gente que tiene tragedias terribles de asesinatos, de todo eso, es gente que tiene una capacidad de resistencia que a mí que no he encontrado nunca en los libros ni en nada, sino que uno convive con esas personas y le dan como un sentimiento como de que uno sí que es suertudo. Pero entonces esa es la parte, digamos, más una parte que me ha aportado mucho el ejercicio del periodismo y que me ha aportado mucho también después, cuando ya dejé el periodismo y estoy tratando de que nadie me siga llamando periodista, porque hace rato que no quiero ser periodista y me siguen llamando periodista, y entonces creo mucho más en la comunicación, que tiene que ver con todo lo que ustedes han dicho. En realidad la comunicación hoy en día uno la ve suspendida, por ejemplo, en el caso de la pandemia, esta comunicación que tenemos, cómo afecta a los niños, por ejemplo, a través de niños que no se pueden tocar con los amiguitos, ni jugar, entonces yo lo veo con los nietos. Entonces, eso también es un problema también existencial en este momento, más que el problema, digamos, de los indígenas. Los indígenas que yo conocí, los países en Toribio, tienen, como dice Martín, la capacidad de expresarse y comunicarse casi que sin hablar, ¿no es verdad? Entonces, por la manera de comportarse, la guardia indígena, todo eso me ha afectado profundamente y positivamente. Entonces, yo quería como mencionar esa parte tan importante que es saber comunicar y que uno ve en Colombia, por ejemplo, y en Bogotá en especial, hay una serie de estereotipos terribles en relación de los unos contra los otros que van deformando cualquier posibilidad de convivencia. Entonces uno ve que en esta, por ejemplo, en esta época electoral, uno ve la manera de excluirse que tienen en los debates, etcétera. Entonces es una cuestión, y creo que también en Estados Unidos, también en Europa hay mucha incomunicación. Y eso a la hora de la verdad tiene una incidencia grande sobre todos esos sueños que tenemos de tener una vida feliz y eso. Entonces, esa es una parte que quería agregar a las que ustedes han dicho de la naturaleza. Creo que el ser humano también, más allá de lo teórico, el ser humano es un ser que vive y no hemos podido, en muchos casos, saber
cómo vive. Yo veo, por ejemplo, gente que viene acá a Colombia y tiene una idea absolutamente distorsionada de lo que es Colombia. Entonces uno puede hacerla vivir el sueño que creen que es Colombia, pero eso no sirve. Entonces, o hay estereotipos que se van formando, hay muchos estereotipos que son reducciones de las vidas de los demás. Y en eso veo que en ciertas clases sociales, aunque no soy comunista, como me diría alguien, que si hablo de ese tema de clases sociales, yo creo que nos ha tocado a todos, que cada vez que se habla de clase social, algunos le dicen, es que usted es comunista. Pero entonces uno ve que hay unos segmentos, en Colombia hay unos segmentos, gente que no se conoce absolutamente, sobre todo, por ejemplo, alguien de la clase, de las clases del estrato 6, no conoce absolutamente que aquí en Bogotá la gente que vive en el sur. Entonces, ese es un problema muy real y muy terrible que creo que si no se resuelve, pues no se logra, no se va a lograr eso a lo que aspiramos cuando soñamos que queremos la naturaleza, que queremos ser felices, etc. No sé, Martín, Gracias. ¿qué opinas sobre eso? Gracias, María Teresa. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Qué Muchas bueno. gracias, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo para otro más o no? Eh, Gonzalo. yo quería únicamente prometerles para la próxima sesión, Perfecto. porque han salido una serie de ideas que se pueden todas comprimir dentro de un gabinete médico. Perfecto. Sí. Perfecto. Dejando por fuera el infinito de maravilloso de Juan José y de Martín, de los ámbitos amplios y grandes que me recuerdo. Acabo de leer una biografía de Alexander von Humboldt, que fue considerado el primer científico que dijo que la naturaleza, la destrucción de la naturaleza estaba ligada al hombre y que teníamos que cuidarla. Pero lo que dice María Teresa, la comunicación es muy importante. Y en el gabinete médico sí que es importante. Y es uno a uno. Como decía Martín, escuchar es muy importante, porque si uno no escucha al paciente, pues el paciente muchas veces le da a uno la clave de lo que tiene. Y uno tiene que escuchar y tiene que saberlo comunicar. Okay. Tiene uno que poder enfrentar las situaciones diversas de cómo reacciona el otro, porque el otro es diferente a uno, como decía Martín, y hay que respetar ese otro sí, como diríamos. Y entonces, todas estas ideas creo que se pueden condensar en una consulta médica con muchísimos pacientes a través de 50 años de ejercicio y de ver el dolor del otro, las reacciones de las diferentes personas dentro de su misma hogar, que caramba, da para mucho tema. Y no me siento ahorita capaz de Qué profundizar bueno. más. Qué bien, Gonzalo. Qué Muy bien. bien. Qué bueno. Mire, y ustedes me pidieron, cuando Martín habló del tema de qué aprendizado, qué he aprendido en la vida, y ustedes vieron inmediatamente me fascinó el tema y dije, bueno, yo voy a escribir algo y preparé unos punticos. El problema es que yo me volví muy limitado, muy resumido, me volví muy gringo en esto. Es decir, no solo del liceo francés, sino después jesuita y después dije, bueno, pero ¿qué he aprendido yo en la vida? Y ustedes no tienen a nadie más autocrítico que un ex jesuita. Y les voy a dar los punticos que he aprendido. Mi vida me obligó a adaptarme rápido a todas las circunstancias donde yo estaba viviendo. Tuve que pasar de la casa a la Compañía de Jesús, a los Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, a Minnesota, y siempre aprendí que si no me adaptaba rápido, estaba frito, iba a sufrir. Igualmente, aprendí a desprenderme rápido de cosas, de personas, de lugares, de amores. Eso lo escribí y dije,
aprendí a desprenderme. Aprendí también a entender y a aceptar y respetar lo que decían ustedes, diferencias en las personas. Desde mi casa, desde el Liceo Francés, todos nuestros compañeros de distintas culturas. Después, como jesuita, aprendí a hablar con los ricos y con los muy pobres en toda la carrera. En mi trabajo, en mis viajes, en mis experiencias, siempre estuve rodeado de gente rarísima, de otras culturas, de otros valores. Entonces aprendí que todos somos diferentes. El otro que hablaba Martín. Aprendí a cuestionarme siempre desde mí mismo. Y bueno, desde el Liceo Francés. Mi vocación al servicio religioso me duró 9 años, pero después de eso aprendí a que yo tenía que ser honesto conmigo mismo y no podía seguir en esa, comillas, religión. Tenía que seguir evolucionando y seguí evolucionando y les cuento, he evolucionado durante estos 77 años y hoy ando metido hasta en cuántica para sanar. Y he descubierto otro mundo en la cuántica y les cuento que tengo una chamana en Suiza con la cual estoy descubriendo otro mundo. ¿Quién iba a pensarlo de un ex jesuita o de un liceo francés? Puede ser. Aprendí también a romper paradigmas en todo, en mi vida personal y en el trabajo. ¿Por qué se hace esa vaina así? Y de repente, al preguntar por qué, encontraba una cantidad de cosas nuevas. Aprendí que lo que era verdad una vez, con el correr del tiempo dejó de serlo. Y a veces puede ser hasta lo contrario. Y tengo ejemplos, cantidades, que yo pensaba que esta era la verdad y hoy pienso que era exactamente lo contrario. Y cambiar es dificilísimo. Aprendí siempre a hacer mi trabajo con pasión. En todos los trabajos que tuve, sentí que yo me vestía la camiseta del trabajo, de la empresa, y me volvía un apasionado de eso. Y siempre le he metido pasión. También aprendí otra cosa que también Martín hablaba, de que la vida es un camino, de que no hay nada escrito. Y me encanta una canción de Serrat que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y creo en eso brutalmente. Aprendí que el deporte, y ustedes me conocieron deportista y toda la vida he sido deportista, como disciplina para mí me ha formado. Y a mi edad yo soy de los que me hago 2 horas de gimnasio todos los días con piscina y con toda esta vaina porque me mantiene vivo, me mantiene competitivo hasta conmigo mismo, ¿no es cierto? Lo que decía Martín, aprendí a escuchar siempre antes de hablar. Y eso me daba la posibilidad de cambiar y adaptar mi discurso a quien le hablaba. Y otra cosa que aprendí siempre de la experiencia de los demás. Me siento como un ladrón de experiencias. Digo, uy, ese tipo vivió esa vaina. Me parece que esto está extraordinario. Otra cosa que he aprendido en mi vida es a hacer todo inmediatamente. Mi esposa me dice que es peligrosísimo decirme que se dañó un bombillo porque a los 5 minutos está cambiado. O que hay algo que... A mí me dicen lo contrario, Darío. Sí, sí, yo soy... Es decir, procrastinar jamás. Y mis hijos se mueren de la risa porque dicen una cosa y a los 5 minutos está hecha. Otra cosa que he aprendido que me ha impactado mucho, de los radicales, política, religiosa, empresarial o de cualquier otra índole, siempre digo, aléjame, Señor. No me soporto gente radical. Perdonen si hay alguno de ustedes que es radical, porque siento que hay alguien que está siempre, que el radical está en un lado y después al otro lado está en el otro lado del péndulo. Y siento que los radicales, con todo respeto, he aprendido que no cambian. He aprendido que tengo que demostrar mi amor por algo o por alguien con obras, no con palabras. Entonces, otra cosa que he aprendido, y se los confieso en el matrimonio, una frase que para mí es brutal: todo es nuestro desde el comienzo, en todo, en dinero, en quehaceres domésticos. Ahora, otra cosa que he aprendido es que mi mujer es la que lleva las cuentas y paga las cuentas. Pero entonces ahí tenemos que consultar. Entonces, ese nuestro
lo tenemos perfectamente controlado. A No nivel eres el único, no eres el único. cada hijo, aprendí que cada hijo, y tengo 2 hijos, cada uno tiene su camino para descubrir que desafortunadamente, y ahora ya lo entiendo, no es el mío. No era lo que yo quería que ellos hicieran, pero ellos hicieron su cosa y aprendí a aceptar eso, a no tener caminos trazados para ellos. Ahora, profesionalmente, aprendí que si no trabajaba con un jefe que yo admirara, no me interesaba el trabajo. Y siempre escogí a alguien que yo ¿Se les admirara. congeló? Siempre fui el mejor amigo de mi jefe y el confidente. Otra cosa que aprendí en el trabajo, solo se aprende de los errores. Me volví un fanático y un radical del experiential learning. Es decir, que si uno no aprende a reconocer el error, uno no avanza. Y desde los jesuitas todos los días hacíamos examen de conciencia y uno se podía decir mentiras a sí mismo. No sirven. Decir siempre la verdad en el momento oportuno. Soy un Sagitario y lamentablemente siempre le digo la verdad a todo el mundo de frente y a veces me he tenido problemas. Lo más importante para mí fue siempre la familia en el trabajo, porque yo asumí posiciones directivas cuando ya estaba casado y tenía familia joven. Entonces podía hacer lo que honestamente se me diera la gana y entonces siempre dije, no, mis hijos es lo más importante. En selección de personal, y esto es un trabajo que hice mucho tiempo, aprendí que le tenía que hacer caso a mi intuición, pero chequeándola con algo objetivo después. Es decir, la intuición era lo que me mandaba, pero después le daba una pruebita o chequear con un test o alguna cosa. Aprendí profesionalmente a tratar de ser el secretario de cualquier reunión, porque lo que permanece escrito uno lo puede moldear de acuerdo a lo que uno quiera. Y aprendí, por ejemplo, que los comunistas, el más importante es el secretario del Partido Comunista, no el presidente del Partido Comunista. Y eso lo aprendí muy joven y siempre traté de ser el secretario y me di cuenta que podía manejar mucho la información. Y que ser facilitador de reuniones Ser el secretario y no el que... para mí es un arte y hay que aprenderlo. Otra cosa que aprendí, cuando tengo que darle feedback a alguien o cuando tenía que darle feedback a alguien o lo hago, hacerlo personalmente, pocas veces en público y nunca si ese feedback es negativo. Aprendí también a tener puntualidad extrema, soy un obsesivo compulsivo con la puntualidad. Para mí es respeto por el otro. Y aprendí que en grupo es cuando más aprendo y que el trabajo debe ser para la familia, no la familia para el trabajo. Y esa es mi lista de aprendizajes. No está mal. ¡Qué maravilla! Gracias. Fantástico. Ahora, son las 8:25, las 7:25. Llevamos hora y media. Paramos aquí y le damos chance a los otros de preparar y a los que tenían preparados para la próxima sesión. ¿Les parece? Está bien. Creo que sí. ¿Algún Yo tenía comentario? un resumen Sí. de detalles que creo que se parece a mucho de lo que todos dijeron y son menciones de autores que he leído o estoy en este momento leyendo un libro que traté de mostrárselo, es La invención de la naturaleza, El nuevo mundo de Alexander von Humboldt. ¿Ok? Así, Que fue el que así acabé yo de leer. aparte Excelente. de los libros de los amigos de Martín, este ha sido, está muy bueno. Leí un par de detalles y no los voy a demorar, pero en inglés, living home in a sense involves a kind of second birth in which we give birth to ourselves. Correcto. Okay, eso Robert Neely Bella, sociologist. Now, otro pensamiento, the first 40 years of life give us the text. The next 30
supply the commentary on it. Okay? Arthur Schopenhauer. Wow. Y el What about the último, rest? the secret of joy is the mastery of pain. Eso es Anais Nin. ¿Ok? Ahora, por último, hay gente que tiene más sentido común que otros. Hablar con indígenas, lo que pasa es que hay gente que tiene más sentido común que otros, que tiene otros valores, que tiene más experiencia, que una cosa es definitiva y es que hay vivos en todas partes. Pero también hay más estúpidos que sabios. Eso es lo que he aprendido. Qué maravilla. Amén. Ópale. Qué belleza, qué Me belleza. encanta verlos y verlas. Oiga, Muy buenísimo. chévere, Gracias. Qué reunión tan interesante, oiga. muy agradable, muy bueno. Ha sido de las mejores Hay mucho. sesiones. Excelente, Juancho, por tu introducción a los Buenísimo. Bernal Show, pero excelente. Bueno, Muy entonces, bueno, muy bueno. Bueno, dentro de un mes hacemos la Bueno. segunda edición para todos los que Me no parece pudieron venir muy hoy. bien. Un Bueno, saludo para todos. Para todos. Salud y Bueno, gracias. gracias. Me llama la atención que de los que están presentes, María Teresa, Clemente, Juancho, Martín, han estado en esta casa. ¡Qué maravilla! Sí, claro. Ahora, Claro, es que- Ay, yo no la había reconocido. Ay, carambas. el próximo Claro. sábado. Yo sí decía, pero yo no me Claro, acordaba de esa modernidad aquí, este Gonzalo, pero yo pedacito. entendí que en algún momento estaba pensando de cambiar de casa. Pues es que tarde o temprano nos vamos a ver obligados a reducirnos un poco porque De nos, acuerdo, de acuerdo. nos ha Pero quedado todavía grande la no. casa. Pero ¿Todavía es que se te meten los canguros en el jardín? Pero sí los possum. yo estoy en la lista de espera, Gonzalo. Entonces, por Claro favor, que- nada de vender esa vaina antes de que No, yo llegue. no. Ay, no, eso sí. Y si te llevan a un paseo por la Napa Valley, ¿cómo es que se llama? Con unos vinitos deliciosos. Tiene una cava y Dios una mío, cocina Dios maravillosa. mío. Qué bueno. Bueno, entonces en un mes seguimos con el mismo tema para darle chance a los Claro, chévere. Muy bueno. Muy Bueno, buena muchas idea. gracias. Gracias a todos. Adiós, Gracias adiós. a todos. Felicidades. Bye. Gracias. Chao, chao. Bye. Gracias. Chao. Gracias.